Jesús, Lilian y María. Buenas tardes, veo que están conectados ya. Bueno, muchachos, quiero presentarme primeramente. Mi nombre es Sandro Márquez. Soy abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira. Soy abogado especialista en Derecho Penal, en Derecho Humano y tengo una maestría en Derecho Procesal Penal y actualmente curso estudios ya culminando en una maestría en Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional de las Fuerzas Armadas. Quiero darle la bienvenida a este nuevo curso, enero del 2024, que inicia ustedes ya en esta unidad curricular Derechos Humanos. Eh, en la plataforma, muchachos, van a observar allí que está cargada ya el plan de evaluación. No le he fijado aún la actividad del lunes, ya este fin de semana va a estar cargada para que ustedes puedan desarrollarla. ¿Cómo se dividió la materia? Esta materia la hemos, digamos, separado en cuatro módulos y estos módulos, tres de ellos, los primeros tres módulos, hacer una exposición, un mapa mental y un ensayo. El último módulo es un examen. ¿Y qué se evalúa ese examen? No sé si ustedes han visto clases conmigo en otras materias y allí pues lo que nosotros evaluamos es lo que vemos en clase y lo que ustedes investigan. Por supuesto, la universidad siempre le da a ustedes la oportunidad, el margen, una prórroga, por decirlo de alguna manera, para que ustedes puedan cumplir con las actividades que no pudieron consignar en el tiempo que se programó. No obstante, sí quiero advertirles desde ahorita, porque como dicen por ahí en guerra avisada, pues no muere soldado, el examen no tiene oportunidad. Ustedes, no recuerdo la fecha, pero en el plan de evaluación que ustedes tienen allí en la plataforma de la universidad ya tienen la fecha del examen. Creo que es el 11 o 12 de abril. Creo que es un martes o un miércoles, no recuerdo en este momento, pero allí en la plataforma está ya el cronograma de evaluación. Ese día es el examen y es irrepetible. Evidentemente, si hay alguna variación sobre la fecha del examen, porque, bueno, no sé, hubo un inconveniente en la plataforma de la universidad, del sistema eléctrico, por supuesto que sabemos cómo es la realidad, o también el servicio de Internet, pues se cambia la fecha. Pero si no hay ninguna variación es ese día y ustedes tienen que tomar las previsiones con respecto al examen, porque una vez que esté abierto, tiene una duración de 60 minutos y ustedes tienen que culminarlo. Si usted abre el examen, tiene que culminar el examen porque no va a tener nueva oportunidad. Entonces les pido, por favor, estén muy atentos con eso. El material de apoyo se los envié ya en la plataforma también, que les va a servir a ustedes de guía para que puedan desarrollar las actividades. El tiempo de entrega de las actividades son 8 días. Se va a abrir un lunes, cierra un domingo en cada periodo de evaluación de cada módulo. Y como les dije, pues los tres primeros módulos es un mapa mental, un ensayo y una exposición. En el caso de la exposición, ustedes ya saben que hacen un video, lo suben a la plataforma YouTube, al internet, y él le va a arrojar un enlace. Ese es el enlace que usted va a compartir conmigo en la plataforma de la universidad. Carga allí una hoja Word, se identifica nombre, apellido, la universidad, la materia que cursa, y por supuesto va a cargar el enlace que es lo que me permite a mí pues, visualizar la exposición. El material de apoyo o las herramientas, mejor dicho, que ustedes vayan a utilizar para la exposición queda a discreción de ustedes. Pueden usar láminas Word, compartir con el video, pero evidentemente, mientras más sea el esfuerzo, mayor sea la dedicación de ustedes en explicar el tema, pues evidentemente la ponderación, la nota, pues va a ser superior a aquellos que no hagan ese esfuerzo, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, muchachos, con lo que les acabo de explicar. Les escucho. Eh, Entiendo entonces que no hay ninguna duda. Igual en la plataforma, yo inclusive les envié un correo de bienvenida la semana pasada y allí compartí con ustedes el número de teléfono personal y el correo electrónico para que ustedes pues me escriban allí si tienen alguna duda sobre alguna actividad, sobre la entrega de la actividad, cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto estoy yo para ayudarles, para guiarles, para responderles sobre esas dudas. Por favor, evitemos que esa consulta pues se haga en horas de la noche o un domingo,
tratar en lo posible de que, a menos que sea una urgencia, ¿no? No creo que por actividad académica haya una urgencia de tal magnitud que amerite escribirme en la madrugada, por ejemplo. Bueno, teniendo claro las reglas de juego, teniendo claro cómo vamos a desarrollar la materia, eh, vamos a iniciar hoy haciendo una pequeña introducción, ¿no? ¿Cómo han evolucionado los derechos humanos? Los derechos humanos, cuando uno habla sobre este tema, sobre todo que ha tenido en los últimos tiempos y especialmente en los países de Latinoamérica, una, una consonancia muy importante por digamos, por la forma como se han ejercido los gobiernos en América, en Latinoamérica, pues evidentemente los derechos humanos han sido controvertidos, ha sido un tema de gran importancia y discusión a nivel internacional. Sobre todo en la actualidad, cuando nosotros vemos que hay medios sociales, redes sociales, Instagram, WhatsApp, el Internet, pues facilita la comunicación de manera inmediata y que se conozca casi en el momento sobre la ocurrencia de una situación que cercene algunos de los derechos que consideramos derechos fundamentales, que más adelante nosotros vamos a describir cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, nosotros debemos entenderlas como prerrogativas propias a la naturaleza humana. Cuando nosotros hablamos de esos derechos humanos, no nos referimos a facultades propias del ser humano, sino a aquella protección y garantía que las autoridades están obligadas a proteger, a salvaguardar a nosotros, los individuos, a los ciudadanos, por la sola o mejor dicho, por la sola esencia o existencia humana. El 10 de diciembre de 1948, cuando nosotros hablamos de los derechos humanos consolidados desde el punto de vista jurídico en un dispositivo de carácter legal, nosotros observamos que luego de momentos difíciles, de gran conmoción a nivel internacional, como fue en la Primera Guerra Mundial, en la primera década del siglo pasado, y luego a mediados del siglo pasado, finalizado la Primera Guerra Mundial en 1918, 1919, y posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, finalizada en 1947, 1948, luego de esa catástrofe humana donde millones de personas fallecieron por ese dominio, o ese poder, más bien ese ánimo de conquistar un pueblo, o un pueblo ser conquistado por otro. Pues entonces, la misma sociedad o la misma humanidad, el ser humano se vio en la necesidad de fomentar, crear, desarrollar lo que a partir del 10 de diciembre de 1948 se conoce como la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales. Esto es una declaración que sale o emana del seno de la Organización de las Naciones Unidas cuando termina la Primera Guerra Mundial. Se comenzaba a dar los primeros pasos para entender lo que eran las Naciones Unidas, se llamaba Sociedad de Naciones, pero no logró, por diferencias siempre de carácter político, perdón, consolidarse como en la actualidad conocemos la Organización de las Naciones Unidas, que más adelante, por supuesto, la vamos a revisar, al igual que la Organización de Estados Americanos. Y allí nosotros en ese compendio, en esa declaración, encontramos derechos fundamentales propios del ser humano, empezando el derecho a la vida y el derecho a la libertad, considerado, considerado por la doctrina, digamos, no los derechos más importantes, pero sí los de mayor relevancia por lo que significa, por supuesto, la vida y la libertad. Cuando nosotros revisamos la Constitución Nacional de 1961, a diferencia de la Constitución de 1999, nosotros encontramos allí en el artículo 23 de la Constitución Nacional, y desde ahora les invito a ustedes, muchachos, en la clase de Derechos Humanos, tener la Constitución a la mano, porque vamos a revisar allí varios dispositivos de esta norma suprema, cómo se desarrollan y se describen los derechos fundamentales en la Constitución Nacional a partir del artículo 19. Pero algo que quiero desde ahorita dejarles claro a ustedes es que ese artículo 23 de la Constitución Nacional eh, establece la supremacía de los tratados de acuerdo internacional solo cuando sobre derechos humanos se refiere,
van a tener el mismo rango que las normas de carácter constitucional. Algunos doctrinarios, algunos juristas refieren de que los tratados y acuerdos internacionales tienen una supremacía constitucional. Es decir, los tratados y acuerdos internacionales están por encima inclusive de las normas internas del derecho positivo en Venezuela, especialmente de las normas constitucionales. Sin embargo, los que refutan esa tesis sostienen de que es imposible que las normas de los tratados internacionales, así se trate de derechos internacionales, perdón, de derechos humanos, no puede estar por encima de nuestra Constitución Nacional, porque la misma Constitución Nacional tiene una fórmula, y es el artículo 7 de la Constitución Nacional, refiere que la norma suprema es las normas de carácter constitucional. Entonces, los tratados y acuerdos internacionales que tengan relevancia, o mejor dicho, que traten sobre los derechos humanos, tienen, digamos, el mismo nivel que las normas de orden constitucional. Yo sé que ustedes en la introducción al derecho y en las primeras materias que cursaron recuerdan la pirámide de Kelsen, ¿sí? Por favor, si alguien quiere comentar algo sobre la pirámide de Kelsen, les escucho. Lilian, perdón. ¿Recuerda usted sobre la pirámide de Kelsen, Lilian? Yo quisiera, por favor, sé que a lo mejor pues no es cómodo, ¿no? Quisiera que la clase fuese aquí presencial, a lo mejor es más cómodo hacerlo que por chat o videoconferencia, ¿no? Pero bueno, los dejo allí. El que quiere intervenir, mira, con muchísimo gusto puede hacerlo y la opinión que dé acertada, y estoy seguro que va a ser acertada, no podemos pensar lo contrario. Si no se acerca a lo que queremos escuchar, pues buscamos la manera de que su opinión pues tenga relevancia, tenga importancia y por supuesto si hay algo que agregarle, pues lo haremos. Entonces, con esto quiero decirle que tenga plena confianza en intervenir en clase, que esto no es, a pesar que se haga en videollamada, en videoconferencia, no significa que hay reglas o hay discriminación, y mucho menos que va a haber una crítica o un punto negativo si su opinión no es como espera el mundo jurídico. Bueno, siguiendo, les comentaba sobre la pirámide de Kelsen. Cuando recuerdan esta forma piramidal de Hal Kelsen, un jurista de origen romano, Alkensen colocaba en ese orden, en ese escalafón, la pirámide, perdón, la Constitución Nacional como la norma suprema. Luego, en la entrada de la Constitución de 1999, cuando nosotros revisamos ese artículo 23 que les comentaba hace un momento, tiene el mismo rango constitucional. Es decir, en esa pirámide que es cuando ustedes ven la Constitución Nacional, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos ley, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y así sucesivamente, hasta que finaliza en el último escalafón de la pirámide de Kelsen, cuando nosotros revisamos la supremacía para la aplicación de una norma va a prevalecer los tratados y acuerdos internacionales cuando en materia de derechos humanos se trata. Es importante dejarlo claro desde ahorita, porque estoy seguro que más adelante ustedes se van a conseguir con preguntas e interrogantes más bien sobre este tema en la aplicación de la norma, cuál con mayor preferencia que otro debe aplicarse. Entonces, ya definiendo lo que son los derechos humanos, te explicaba hace un momento que son esas prerrogativas que el ser humano ha conquistado para sí mismo para garantía de sus derechos. Nosotros en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos le decía que principalmente pues encontramos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, pero hay otros derechos fundamentales que allí también son desarrollados, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la propiedad, el derecho a la familia, el derecho al medio ambiente, el derecho a la seguridad. Son derechos fundamentales, reconocidos como derechos humanos. Y esto la doctrina los ha clasificado en diferentes generaciones. Y aquí sí quiero que tomen apunte, muchachos, de manera o que investiguen por lo menos cómo se clasifica en generación los derechos humanos. Nosotros encontramos en la primera generación los derechos civiles y los derechos políticos. Los derechos civiles encontramos el derecho a la vida y el derecho a la libertad, mientras que los derechos políticos encontramos el derecho al voto, el derecho al sufragio y el derecho a protestar pacíficamente o el derecho a la huelga. Eso lo encontramos en el artículo 43 al 62 de la Constitución Nacional.
Eso es lo que se conoce como derechos humanos de primera generación. A medida que la sociedad evoluciona, a medida que la sociedad va descubriendo qué es importante para para su existencia, para sobrevivir dentro de un mundo con tanta conmoción, con tantas dificultades, con tantas atrocidades, como vemos en la actualidad recientemente, en los últimos 4 años, dos conflictos armados que ocurren en la Franja de Gaza, uno de ellos, y otro Ucrania-Rusia, pues allí nos encontramos que existen normas de carácter internacional, como el derecho internacional humanitario, que va a regular inclusive cómo debe hacerse la guerra, la forma como hacer la guerra, cómo proteger a aquellos que intervienen. Hablo de los grupos armados, hablo de los militares, de las fuerzas armadas institucionalizadas como tal, y el derecho internacional humanitario lo que va a regular cómo se comportan o cómo debe hacerse la guerra. Evidentemente, evidentemente, una de las cosas que más se cuestiona a los dispositivos que en relación de los derechos humanos existen es la poca o la ausencia en la obligatoriedad del cumplimiento de sus normas. Nosotros vemos como en la Franja de Gaza, en el conflicto Israel-Palestina, allí encontramos cómo se le ha cercenado los derechos humanos a los niños, a las mujeres, a los hombres allí, por la población civil, y existe condena. Ojo, solamente cuando yo digo condena me refiero a opiniones políticas de carácter internacional. Pero si nosotros revisamos las noticias que sobre este tema existe, pues no hay ningún pronunciamiento, por lo menos hasta ahora, insisto, por lo menos hasta ahora, de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional y les repito, todos estos temas nosotros los vamos a revisar ya de manera muy puntual en cada módulo, pero quiero hacer un bosquejo de manera resumida, cómo vamos a estructurar las clases o nuestros temas de derechos humanos. Vamos a revisar, por supuesto, las funciones de la Corte Penal Internacional, que evidentemente en Venezuela también ha tenido un gran protagonismo en los últimos años por los cuestionamientos que han existido del tema de las manifestaciones públicas, manifestaciones civiles que ocurrieron en el año 2014, 2017, donde fallecieron un número importante de personas y que existen investigaciones de carácter penal. Hay un fiscal penal internacional que lleva esa investigación y que, por supuesto, los gobiernos son responsables eh, de digamos, de la acción de sus autoridades. El gobierno, el Estado venezolano, al igual que cualquier país del mundo, es responsable de las acciones, o mejor dicho, digamos, del comportamiento, sí, de las acciones que tomen, las decisiones que tomen los organismos policiales o la Fuerza Armada que vaya en procura o de afectar los derechos fundamentales de las personas. Las manifestaciones, por supuesto, existe una garantía constitucional para manifestar de manera libre, de manera pacífica, pero no puede reprimirse de forma violenta las manifestaciones públicas y por supuesto que allí no ocurra el fallecimiento o la muerte de personas que estén manifestando, porque evidentemente pues allí se va a transgredir uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la vida. Entonces, la Corte Penal Internacional, que les comentaba sobre el tema de Israel-Palestina, pues ha habido pronunciamientos sobre el inicio de investigaciones allí, igual en el conflicto Rusia-Ucrania, ha habido pronunciamientos sobre de estos organismos internacionales sobre la conducta y el comportamiento de los gobiernos, que va en detrimento, digamos, cercenando las normas de los derechos fundamentales y en especial el derecho internacional humanitario. La Corte Penal Internacional nosotros la encontramos en el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es un dispositivo de carácter internacional que contempla allí las funciones de la Corte, perdón, las funciones de la Corte Penal Internacional y qué delitos son perseguidos, sancionados por la Corte Penal Internacional. El genocidio, por ejemplo, es uno de ellos que encontramos en el artículo 5 de ese Estatuto de Roma, y allí también establece o se indica, se precisa, mejor dicho, las funciones de la Fiscalía Penal Internacional. Hablamos desde el punto de vista penal,
Pero también hay organismos internacionales que más adelante vamos a ver, como es el Sistema Universal de los Derechos Humanos y el Sistema Paramérica de los Derechos Humanos. Cuando nosotros hablamos del Sistema Universal, hablamos de la Corte Internacional de Justicia, que es un organismo propio de las Naciones Unidas, pero no tiene nada que ver, y de aquí establecemos la diferencia, con la Corte Penal Internacional. La Corte Internacional de Justicia va a dirimir los conflictos que existen entre los gobiernos, entre los estados. Un ejemplo reciente de Venezuela sobre la intervención de la Corte Internacional de Justicia, el problema de la Guyana Esequiba. Saben ustedes que hay un conflicto de carácter internacional que se inició en 1899 con el laudo arbitral de París. En París existió, se formó un árbitro allí donde se trató, o mejor dicho, se trató, no, se resolvió en aquel momento, desde el punto de vista jurídico, el conflicto que para aquel entonces existía entre Venezuela y la colonia inglesa, a que en aquel momento recordemos que era una colonia inglesa, no era la Guyana Esequiba que actualmente conocemos, pero allí luego y posteriormente quien representó los derechos en Venezuela, el abogado de Venezuela, no era un abogado venezolano, por supuesto, era un estadounidense que representó los derechos de Venezuela en ese laudo arbitral de París y ya en 1940, 1945, en el hecho de su muerte, pues él escribe una carta y manifiesta de que allí esa decisión se tomó de manera amañada, pues, para causar daño a los intereses de Venezuela. A raíz de esa carta, muchachos, de esa manifestación de quien representó los derechos en Venezuela, en ese laudo arbitral de París, Venezuela generó una protesta en el seno de las Naciones Unidas en la década de los 60 y se estableció allí unas reglas donde se invitaba a ambos estados, ya para ese momento, en la década de los 60, la Guyana Esequiba ya se consideraba un estado independiente, no una colonia británica, y para que resolvieran de manera pacífica el conflicto que existía. Tenía que ver con puntos limítrofes, temas de geografía. No vamos a discutir eso en clase el día de hoy. Pero lo que sí resulta relevante para la investigación o el estudio de nosotros que tiene que ver con los derechos humanos y la intervención de los organismos internacionales es de no resultar eh, una solución pacífica, una solución política, institucionalizada, diplomática entre ambas naciones, y iba a intervenir la Corte Internacional de Justicia y recientemente nosotros hemos escuchado por noticia pública, notoria, comunicacional, donde hemos visto pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia que no han favorecido a ninguna de las partes, pero sí ha tratado de, digamos, resolver el conflicto que existe entre ambas naciones, aun cuando en las últimas semanas, sobre todo en las últimas semanas, yo estoy seguro que usted ha visto las noticias que ha habido cierta conmoción desde el punto de vista bélico, militar. Hemos visto en las noticias cómo se han acercado buques de guerra de otras naciones a respaldar la Guyana Esequiba, al igual que el Estado venezolano, pues también ha tomado acciones al respecto para tratar de persuadir ese tema allí de ese conflicto internacional. Entonces, eso es un ejemplo de cómo la Corte Internacional de Justicia interviene para la solución de los conflictos. Le digo, este forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, a diferencia de la Corte Penal Internacional de Justicia, de la Corte Penal Internacional, que es un organismo autónomo, independiente, no forma parte de un organismo internacional. La OEA tiene su propia corte. La Organización de Estados Americanos es la Corte Interamericana de Justicia, la Corte Interamericana de Protección de los Derechos Fundamentales de los Derechos Humanos, que forma parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Ejemplos de la intervención de la Corte Interamericana de Justicia, a lo mejor ustedes están muy jóvenes, no sé su edad, imagino que son muchachos jóvenes. eh, Ocurrió dos casos relevantes en Venezuela. Caracazo, estoy seguro que ustedes han escuchado ese hecho importante en el año 89, donde murieron más de 200, 300 personas en una manifestación en Caracas, y el amparo, el caso del amparo del Estado Apure. Estos dos hechos fueron sometidos a la consulta
del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Protección de los Derechos Humanos falló en contra del Estado venezolano. Pero aquí las decisiones, a diferencia de la Corte Penal Internacional, tiene que ver con indemnizaciones desde el punto de vista patrimonial. Yo les voy a enviar esas decisiones para que ustedes las lean y vayan, pues, digamos, moldeándose al conocimiento, a la lectura de lo que son las sentencias. Por supuesto, las voy a enviar en aspectos más importantes, resumidos allí. Pero fíjate que el Estado venezolano fue condenado a indemnizar a cada uno de los familiares de las víctimas, tanto del Amparo, que fue una situación donde murieron 13, 14 pescadores, dos de ellos quedaron vivos, donde los funcionarios de la Fuerza Armada en aquel momento del ejército hicieron pasar a estas personas como grupos irregulares, como grupos armados que estaban al margen de la ley. Les dieron muerte, los hicieron pasar por grupos irregulares, pero posteriormente, a través de las investigaciones ya con mayor profundidad y seriedad, pues se descubrió que eran simples pescadores, campesinos de la zona, y el Estado venezolano fue sancionado, fue castigado, condenado, mejor dicho, a pagar indemnizaciones en dinero a los familiares de esta persona. Igual ocurrió por el caso de Caracazo en el año 89. Venezuela ha sido 33, 34 veces sometido a la Corte Interamericana de Protección de los Derechos Humanos, una sola vez en la Corte Penal Internacional, el gobierno actual, eh, estadísticamente hablando. Otro ejemplo relevante, el caso de Radio Caracas Televisión. No sé si ustedes recuerdan, en el año 2004, 2005, esta emisora fue cerrada, fue clausurada y fue sometida a la Corte Interamericana de Justicia. No el tema de la concesión sobre el uso, nos informan aquí que nos quedan 10 minutos, sobre el uso del espacio, del espectro eléctrico, del espacio de radiodifusión, sino de los bienes muebles e inmuebles que eran propiedad de Radio Caracas Televisión, para darles otro ejemplo. Otro caso que me llamó la atención sobre la Corte Interamericana, Alan Bruel Caría, un abogado venezolano, excelente, un jurista de excelente calidad, intervino en el momento en la redacción del decreto muy comentado en las redes sociales en esta crisis política, porque no vamos a llamarlo como un vacío de poder ni un golpe de Estado, porque esta es la altura del 2002 que ocurrió eso y aún no está claro todavía. Pero ese decreto Carmona intervino en el desarrollo de ese decreto cuando se disolvió las instituciones públicas y los poderes del Estado venezolano. Alan Bruguer Caría. Alan Bruguer Caría acudió a la Corte Interamericana de Justicia para que se le hiciera valer sus derechos, que desconfiaba de la administración de justicia en Venezuela. Entonces, estos organismos internacionales tienen una gran importancia en la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales. Lo único que aún se critica es esa falta de coercitividad, esa obligatoriedad para imponerse. Evidentemente, es muy difícil, muchachos, que un gobierno eh, intervenga en otro país para que, según él, se respeten ciertos derechos que en opinión de él pues se están quebrantando, se están cercenando, porque eso implica enorme inversión de recursos humanos y de recursos económicos. Y nadie va, salvo contadas excepciones. Ha ocurrido en Panamá, por ejemplo, ocurrió en una oportunidad donde vino una Fuerza Armada Internacional, un grupo internacional, llegó allí, extrajo a ese presidente que estaba en Panamá en aquel momento y trató de acomodar lo que estaba ocurriendo en ese país. Quiero pedirles, por favor, para terminar la clase de hoy, muchachos, que lean sobre las generaciones de los derechos humanos y los principios y las características de los derechos humanos para revisarlos en la próxima clase. Principio de igualdad, de progresividad. Ese principio de progresividad lo van a encontrar en el artículo 19 de la Constitución Nacional, principio de universalidad y entre otros principios que ustedes deben investigar para la próxima clase y nosotros discutirlo aquí en la videoconferencia que nos programe la universidad. No sé si tienen alguna pregunta sobre el tema que conversamos el día de hoy. Les escucho.
Espero que me hayan escuchado. Estaba hablando solo prácticamente aquí cuando los veo conectados. Sin embargo, bueno, por lo menos quisiera escucharlo. A Jesús, ¿me escucha? Saber si vive aquí en San Cristóbal, por lo menos. Lilian, María, Ariadna, Carlos, el señor Juan, que está conectado allí. Sí, profe, la escucho. Ajá, ¿quién me habló? Buenas tardes. Saludos. María Valentina. ¿Cómo está María Valentina? Mucho gusto. María Valentina, ¿usted aquí de San Cristóbal? No, del Vigía. Muy bien, del Vigía. Ah, bueno, saludos. Yo soy de Tobar, somos vecinos. Bueno, mire, María, me da gusto escuchar. Por favor, yo sé que a lo mejor habrá algo inclusive de timidez, ¿no? Porque siempre el tema de la videoconferencia, la videollamada, quisiera uno de verdad que estuviese aquí en el aula, pero la universidad programa las clases de esta forma y uno pues debe ajustarse a lo que la universidad programa. Si tienen alguna duda, les repito, pueden escribirme, pueden enviarme un correo, una consulta, las actividades. Todas las actividades son muy importantes. Se me olvidó decirles, la ponderación de cada una de ellas es 25%. Si son cuatro, da el 100% de la evaluación para que ustedes tengan para aprobar la materia. ¿Alguna otra consulta? No, profe. Bueno, María, muchísimas gracias. No sé quién otro más quisiera intervenir. Si no es así, Muy buenas tardes, muchas gracias por la clase, me pareció Ariana, excelente. mucho gusto, Ariana. Bueno, un placer para mí también. Vamos a estar en comunicación. La universidad le va a estar indicando a Ariadna las fechas de las clases. Por correo electrónico, sí vamos a estar en comunicación todas las semanas. Recuerden que esta forma que tiene la universidad pues a distancia. Y bueno, se programan estas, yo las llamo tutorías realmente, ¿no? Porque para que sea una clase por lo menos tendría que ser 2 horas y dos, tres veces a la semana, pero nos vamos a estar viendo por lo menos una vez a la semana, por lo menos una vez a la semana. ¿Bien? No sé si alguien más quiere intervenir. Bueno, ya saben, 3 puntos la próxima semana que tienen que revisar: las características de los derechos humanos, principios de los derechos humanos y la generación de los derechos fundamentales. Que tengan una feliz tarde.